Bienvenidos a un nuevo videito Jikook con más Jikook. Como siempre tenemos nuevas teorías que tenía que traérselas sí o sí, más un poquito más de escenas que a lo mejor ustedes no vieron y espero que sí se puedan poner en este videito. Así que sin más, comencemos. Primero comencemos con los tres ya de golpe viendo la luna. Incluso Jungkook dice que sí, es la luna de la espalda de Jimin. 달 예쁘다. 내 등에 있는 두 번째 달이네. 오, 냄새 좋아. También tenemos esta parte donde son sincronizados a más no poder. Cuando voltea uno, voltea el otro. Y aunque aquí dicen cosas diferentes, igual iban a elogiar la comida. 이게 녹으면서 맛있어진다. 그러니까. 돈이 오지는 거야? 눈이 오진 않지. Una vez más, Jimin elogiando a Jungkook y diciéndole buen trabajo. 아, 정말 고생했다. Incluso vemos esta escena donde ellos dicen que van a nadar en la piscina y también vemos cómo llegan juntos, los dos solitos. 여기 딱 수영 한 판 때릴까? 그럴까? 해도 좋겠다. Y aquí es donde tendremos la escena donde Jungkook le advierte a Jimin que la piscina es transparente porque ya Jimin ya iba hacia Jungkook súper decidido y con una sonrisita, pero cuando Jungkook le dice a Jimin que todo es transparente, un poquito cambian. También tenemos este ángulo de Tae, quédense con él porque lo vemos en la parte de arriba, justo en una parte donde no dan las cámaras y donde también ya tuvimos esa sorpresa con Jimin limpiándose los labios, y esta vez vemos aquí a Tae donde está, que este sería otro baño en la parte de arriba. Aquí vemos que lo utiliza Tae, pero más adelante vemos que no lo utiliza Jimin y Jungkook. Algo curioso también es que cuando aparece el tú eres yo soy tú en la piscina, aparecen los subtítulos con la creación de Jim Cook. Aunque nosotros lo llamamos Jikook o Cookmin, aquí aparece como Jim Cook. Bastante similares, y lo curioso sobre todo es que aparecen en este momento de las manitas. 씻고 Y esta sería también la parte donde ellos dirían qué hacemos después de lavarnos, o sea que se iban a ir a duchar. 먹을까? 한개랑 먹을래? 아이, 뭘 먹어? Jimin le dice que si quiere ramen y Jungkook le dice no, no deberíamos comer. 먹어. 해놓으면 먹을 것 같은데. Jimin también le dice apuesto a que comerás cuando haga un poco. 아이씨. 한개라면 땡기는데. 왜? 네가 먹으면 되잖아. 나 먹으면 되잖아. Llegaría esta parte donde por varios segundos se quedaron viendo, Jimin también sonriendo. Aquí no vemos la carita de Jungkook, pero con la de Jimin basta y sobra. Y es que hasta parecía que estábamos interrumpiendo su momento. 아니 너 뭔데 그거 제주도 거기서 서울 올라가면 나 뮤비. 아 뮤직비디오야? 응. 오늘 한번 먹는다고 네? Incluso aquí vemos que otra vez se empiezan a reír entre ellos, o otra vez. Incluso Jimin le diría que al día siguiente también iba a comer ramen, seguramente. Algo que también nos cortan aquí y son pequeños cortecitos es que se estaba riendo Jimin, hay un pequeño cortecito y al parecer ya no se está riendo Jimin. 오늘까지만 밀가루 먹고 내일부터는 단백질로 채워 나가는 거야. 아예 안 먹게. 내일 단백질 탄수화물? Y esta tercera vez cuando estaban hablando y Jimin como habla con Jungkook y después se ríen, parecía como si estuviéramos viendo a una pareja recién casada diciendo como de bueno, si no vas a comer tú, pues voy a comer yo de todas formas. 뭐 이거 보자.
듣고 나오면 생각이 좀 바뀌지 않을까? También aquí tenemos que Jungkook le dice a Jimin que se duche primero y que después a lo mejor por eso es que tienen como antojo de ramen y que después a lo mejor van a cambiar de opinión después de bañarse. 지금 수영해서 그런 거 수도 있죠? I tried carrying the weight of the world, but I only had two hands. Hope I get the chance to travel. Aquí también estaría la parte, sí, lavémonos primero, sí. 씻고 나가자 일단. 네, 진짜 씻는 게 먼저라고. 씻고 나가자. Y efectivamente aquí ya teníamos la escena donde vemos a Jungkook cuando se iban como a duchar. Vemos como Jungkook cierra la puerta para irse a duchar. Y simplemente nos muestran una escena de Tae arriba en el segundo piso viendo la tele y después apagándola para dormir. Después de eso nos muestran a Jimin ya secándose el pelo, peinándose el pelo y para ese momento Jimin ya se habría duchado. Aquí vemos como ya tendría el pelo duchado y todo, pero también vemos las maletas, que tanto como Jimin como Jungkook parecen haber estado buscando ropa porque sus dos maletas ya están abiertas. 어떡할까? Vemos a Jungkook en esta parte del baño porque ya se había duchado. También vemos a Jimin que ya se habría duchado. Y también vemos la maleta de Jungkook que ya estaba abierta. Incluso tenemos los subtítulos de esta escena y es que Jimin le pregunta a Jungkook, ¿comemos o no? Y esta decisión la iban a tomar una vez que los dos estuvieran duchados, bañados. 뭘까? 어떻게 바뀔 거야? Jungkook todavía se encuentra en el baño, seguramente arreglándose un poco, a lo mejor aplicando alguna crema o algo. Y Jimin justo va hacia Jungkook. 요즘 태영이가 옆에서 뭐야? 태영이 아프대. 어? 아프대. Y aquí vendría otra parte curiosa, ya que vemos que Tae estuvo en el baño de arriba, pero casualmente Jimin y Jungkook no subieron a este baño, ni siquiera para como ducharse. Y entonces ahí podríamos ver las escenas que Jimin iba al otro baño de arriba a ducharse, o que Jungkook iba al baño de arriba a ducharse, pero simplemente no lo hubo. Así que posiblemente para mí el baño de arriba a lo mejor no fue utilizado por Jimin y Jungkook y ese era el baño para Tae y ese fue a lo mejor un acuerdo que ellos hicieron. Y también hay que agregar un poquito más de la parte de la escena del baño de los dos porque no hubo escena de Jimin en ningún momento y que estuviera Jungkook esperando afuera como diciendo bueno aquí te voy a esperar a que te duches y después voy yo, no lo hubo. Solo hubo escena de Jungkook cerrando la puerta, pero Jimin no se veía por ningún lado. 옆에서 누가 시키면 정말 좋은 아이죠. 근데 아픈 친구 옆에서 그 힘을 해줘야 되거든. 근데 나 약간 좀 마음이 식었어 약간. 너무 쉬었다고? 그거 어쩔 수 없지. 정리해서. 그때 너무 좋다. 이거 찍어야 되는구나. 너무 빡세게 하지 않아서 좋은 것 같은데. 여유가 있는데 깔끔하고. 도 있고 댄서들이 이런데 안 나오는 거야. 아 봤어. 너 또 빡세게 하겠지 그러면. 피곤하긴 하다고 진짜. 나 진짜. 그러니까 나 지금 뉴욕 갔다 와서 한숨도 안 자고 오잖아. Este también sería un poquito de la reacción cuando Jungkook quiere toda la atención de Jimin y también modo mi teléfono, no, nuestro teléfono. 그치? 비행기에서도 안 잤다. 응.
Jimin y Jungkook, como vemos, iban a dormir juntos. Jimin le dice: no me golpees la nariz hoy. Pero después de un rato vamos a ver la escena, pero también Jungkook se pasa a un colchón que estaba abajo, que era para Tae, pero no se sabe un poco de esta razón. A lo mejor quería dejarle un poquito más de espacio a Jimin por cómo duerme, ya que este sería Jimin y ocupando toda la cama al dormir. 근데 치우다. 나도 치우다. Aquí estaría la escena donde supuestamente Jungkook va al colchón, pero lo raro aquí es que hay un pequeño corte en todo esto. ¿Qué hace Jungkook todas las mañanas al despertar? Pues efectivamente ver a Jimin. Incluso Jungkook está atento si necesita algo Jimin o si le duele algo. Jungkook nada más despertar se va a sentar lo más cerca posible de Jimin y también Jimin voltea la cabecita hacia Jungkook. Jimin le dice a Jungkook que le gruñe el estómago. Así que Jungkook después de unos segundos le pregunta si le duele a Jimin. Incluso le pregunta a su bebé: ¿tienes hambre? Así que aquí Jungkook ya se encontraba buscando la causa de por qué le dolía el estómago a Jimin. 고프다고? Así que la mamá de Jungkook le preguntaría si iba para Chuseok a su casa, a pasarlo con sus padres, y Jungkook diría que sí. Así que tenemos la explicación bastante clara de por qué Jimin y Jungkook llevaban esas maletas tan grandes, y es que posiblemente después de eso iban a ver a sus familias. Tenemos a Jimin llamando a Jungkook súper adorable, con una vocecita súper adorable, y también tenemos a un Jungkook contestando rápidamente sí a cuando lo busca Jimin. 쪽집게? 그거는 근데 잡아도 안 뽑힐 것 같은데. 그래? 봐봐. 어디? 아, 이거 한 방에 상쾌하다. 좋았어. 한 방에 촉촉하다. 오늘 안 씻어도 되겠다. 상쾌해가지고. Por aquí voy a dejar esta primera parte del videíto, les traeré otra más o algunas más, pero por el momento hasta aquí. Este ha sido el videíto por hoy. No olviden suscribirse, darle like, dejarme su comentario, su opinión, y nos vemos en un nuevo videíto. Hasta pronto.